Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y hoy es 5 de julio del año 2021, día lunes, feliz inicio de la semana y vamos a continuar con nuestra iniciación al estudio del Nuevo Testamento. En el día de hoy vamos a empezar por el libro de Hebreos y quería decirles que vamos a ir muy despacio porque no quiero considerar esta epístola muy rápido ni correr sobre ella, sino ir un poquitito despacio para ir mostrando muchas cosas sobre esta epístola. Lo primero que quiero decir o acotar es que no se sabe de quién es. Algunos creen que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, por algo que él dice más adelante, que da unos saludos a Timoteo. Entonces creen que es Pablo. Otros no creen que es Pablo por la forma de escribir, o sea, es muy diferente. Pero otros creen que sí es Pablo porque no se está dirigiendo ahora a los gentiles. Entonces le está hablando a los judíos, a los hebreos. Entonces le habla con estas palabras que parecen de alguna forma, para que ustedes puedan entender, un poco más difícil. ¿Sí? Entonces se divide en eso. Es como cuando usted habla con un cristiano, usted utiliza ciertos términos. Y cuando habla con una persona que no es cristiana, usted no puede estar explicándole ciertas cosas. Algunos estudiosos cristianos también más avanzados hablan de diferentes ramas de apología, de diferentes ramas de escatología, se ponen con la teología pactual y cosas así, el supralatarismo, el infralatarismo, el monergismo, el sinergismo, y usted escucha así, incluso algunos cristianos y hacen así, y se queda con la boca abierta, entonces no entienden hablar de esas cosas. Pero por eso que puede ser también que sea Pablo, está hablando con otra forma, con un conocimiento más elevado, una sabiduría, quizá puede ser, yo no estoy diciendo que sea él. Calvino, vamos a decir, Juan Calvino, él no creía, él dijo que no podía aducir que de ninguna razón podía mostrarse que fuera Pablo. Ahora Martín Lutero creía que era Apolos. Y así, entre John Owen y otros más, y A.W. Pink, se inclinaban a favor de Pablo. La razón, amados, es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es una cosa, que esta epístola es de inspiración divina. Eso sí lo sabemos, y el autor de puño y letra no sabemos quién es, pero sabemos que hay un autor y es el Espíritu Santo, y eso a nosotros nos basta para saber que, como dice al principio, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces Dios habló y debemos prestar atención. No sabemos quién es el escritor, pero sí sabemos quién la inspiró, que es el Espíritu Santo, y eso nos basta a nosotros para empezar con esta epístola, a esta iniciación, ni siquiera es introducción, iniciación nada más, pero creo que va a ser una de las más largas que voy a dar. Nunca sabremos quién fue, pero sabemos que es palabra inspirada de Dios. Y esta epístola se cree que fue más o menos alrededor, escrita entre el 65 y el 70. ¿Por qué digo eso yo? Me atrevo a decir, aunque hay diferentes fechas, porque se cree que alrededor del año 70, más o menos, amado, el general Tito atacó Jerusalén y fue destruida. Ahora, si todos toman conciencia de ciertas cosas que dice el autor, como que hacen sacrificios, y se ve que estaba en vigencia todavía los sacrificios. Entonces, a mí pensar, se me hace que todavía no era el año 70. Sería en el año 65, 70, porque ya más o menos Pablo por ahí muere, 60 y pico muere. Así que, y todavía estaban vigentes esos sacrificios, ¿sí? No sé si fuera una prédica me explayaría más. Pero es como que en su ciudad usted conozca algún evento, ejemplo, en la Argentina, en la época de los militares, cuando usted no podía salir, acá estaban los militares. Muchos de estos chicos que están acá, que hacen lo que quieren, ni saben. Yo viví esa época, usted andaba afuera y lo agarraba, e incluso después que pasó eso, la racia o la policía lo pelaba, o los militares lo encontraban y lo mataban directamente.
Entonces, usted sabe un poco. ¿Y eso cuándo fue? No, fue en el 70 y pico. Después vino la democracia en la Argentina. Pasamos hambre con tal. ¿Se acuerda con la inflación? Que usted conoce historia, porque vive ahí. Bueno, algo parecido pasa con esto, amado. En el año 70, en esa época vino la destrucción. Por eso llegó la deducción yo de que todavía no era el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70, según la historia, Josefo y otros historiadores decían de que fue cuando fueron invadidos. Entonces, creo y creemos que fue entre 65 y 70. Y eso es muy importante, tener el año, que nos ayuda a hacer una buena interpretación de las escrituras. ¿A quién fue dirigida? Ya tenemos la fecha más o menos. Y fue dirigida a un grupo de cristianos. Y esto eran, por eso los hebreos, judíos. Ahora, ¿qué sucede? Esta gente, escuche, estaban tentados a lamentarse de haberse vuelto al cristianismo. Por eso Pablo, el escritor de los hebreos, porque estoy tan acostumbrado a decir Pablo, en el capítulo 10, versículo 32 al 34, le dice que se mantengan firmes, o bien se habían mantenido firmes ante las primeras persecuciones. Pero ¿qué sucede? Cuando empieza la persecución, y hay molestia, y esto lo va a saber algún cristiano, es muy posible que las personas se vuelvan atrás. ¿Se acuerda como Flexible cuando empezó con Cristiano? Dijo, si esta es para ir, dice, yo me vuelvo. Y se fue para atrás Flexible. No está bien arraigada esa fe en Cristo. No está unido con Cristo. Porque Cristo padeció y usted, póngalo por seguro que usted va a padecer. Si no, no es cristiano. No es porque usted se anda buscando problemas con las personas. No, usted no se lo anda buscando los problemas. Usted es un cristiano o una cristiana. Y por lo tanto, vive como un cristiano y una cristiana. En un mundo caído, y usted no va a pasar inadvertido. A menos que usted sea un hipócrita. Y usted se ponga la camisa de cristiano cuando sale o cuando está en su hogar y se la saca. Y no es así. No podemos vivir así. Entonces va a venir persecuciones. Y estas personas, y tengan en cuenta que esto es como que usted esté en una religión, ejemplo, un romanista, católico, apostólico, y conoce el verdadero evangelio. Imagínese toda su vida. Yo estuve hasta los 20 años, creo. No conocía otra cosa que los romanistas. Yo me arrodillaba, tomaba la hostia, había la comulgación, un campamento con los jóvenes romanistas, todas esas cosas. Leer el rosario, todos los santos, agua bendita. Nací en una cuna así, como Lutero. Entonces, y estuve por muchos lados. Entonces, fíjese, esta gente venía solamente del judaísmo, conocía ciertos rituales nada más hacer y ya está. Pero creyeron en Cristo y vinieron. Ahora lo que sucede, amado, quiero que entiendan esto. Un mero ritualismo vamos a decir, no le va a traer ningún problema a usted. Si usted tiene que irse a hacer la señal de la cruz frente a una imagen y prenderle una vela a una virgen, o arrodillarse de vez en cuando, y después vive su vida como quiera. Si quiere tomarse un trago se lo toma, sale por ahí, dice obscenidades, porque no pasa nada. Es externo. Usted no hace sacrificios vivos dentro de su templo. Este es el templo del cuerpo. Por lo tanto, tratamos de mantenerlo santo. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas cosas tienen que... No lo estoy justificando a esta gente, pero su firmeza se empezó a debilitar. ¿Cuándo usted se prueba que es un verdadero cristiano? Lo digo siempre, amado. Cuando vienen las pruebas, es la fe la que va a mostrar en cada área si usted es un cristiano. Ahora, esta gente, no estamos diciendo que no tenían capacidad intelectual o conocían. No se trata de eso. Quizá conocían mucho, pero eso no salva. El conocimiento mero a usted no le va a hacer que soporte las pruebas, tentaciones, las persecuciones. El conocimiento puede servirle. Yo conozco muchos de mi clase que son reformados y de verdad tienen un alto conocimiento teológico, catedrático en seminarios, y usted lo escucha hablar y parecen chicos. De verdad.
usted lo escucha hablar y no parecen hombres, ya como dice acá hebreos, de alguna forma, hombre con Hebreo 11 dice, tenemos que explicarse porque ya debe ser maestro de tanto tiempo de necesidad que vuelva a enseñar. Hombres maduros. Entonces no hay mucho. Entonces esta gente, vamos a decir, tenía una capacidad intelectual, podríamos decir, y ya, vamos a decir, tenían muchos años. Si vemos en el capítulo 2 ahí, se ve que parece que ya estaban hace bastante tiempo ahí. Pero bueno, el autor le está diciendo a ellos que no se vuelvan atrás. En Hebreo, creo, capítulo 13, 22, dice que a los hermanos que que yo escribí, algo así, creo que le dice que... Deme un segundo, Hebreo 13, 22. Porque fíjese que es una carta de exhortación, él mismo lo dice. A ver, creo que por acá. Os ruego, hermano, que soporté la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Escuche, brevemente, dice. Para él era brevemente, imagínese. Entonces, esta palabra de exhortación. Entonces lo está exhortando. Ahora vamos a ver qué. Y si creemos que es para que no se vuelva atrás, que no nieguen la fe, apistemi, no vuelvan a la apostasía. ¿Sí? Porque había, ¿qué pasa? Había una persecución, se estaba iniciando una persecución, ¿sí? Empezó, la persecución usted la ve en el libro de Hechos, primero empezó individual, y creo que hasta el siglo, según se estudia un poco de historia de la iglesia, usted creo que se inició hasta el segundo o tercer siglo, después creo que este Constantino, si no me equivoco, en ese concilio lo empieza a juntar en un ecumenismo, y ahí empieza después lo que conocemos con el correr de los años y de los siglos, lo que vienen los romanistas, pero... primero eran perseguidos. Y fíjese, escuche bien, pues yo con esto podría hablar muchísimo en cada puertita que me quedo. Pero, y esta sangre, esta persecución, esta sangre de los mártires mostraba quién era usted, quién era un cristiano. Cuando vino esa tranquilidad que trajo Constantino, porque vino más políticamente, que él vio una señal arriba y lo junta todo, y los pastores empiezan a estar cómodos, y de ahí empiezan a venir las catedrales que ustedes ven, que dicen, la iglesia, dicen hoy muchos de nosotros. Eso no existía, amados. Estaban bajo las cavernas, persecuciones, eran cristianos verdaderos, eran templos vivientes ellos. Constantino, otros traen lo que ustedes ven ahora, en muchas de esas cosas, el diezmo, pagar esto, aquello. En esa época, amados, eran una iglesia de verdad. Había un líder o un pastor, no como se ve hoy. Intente tocar a un anciano de esos. Se ponían todos los hermanos frente al pastor para protegerlo. Pero no como hacen esto que protegen estos pastores de lobos rapaces. Que ustedes le dice algo y dice no te metas con el ungido. No, de verdad lo cuidaban a este hombre, lo protegían a este anciano. Lea el mártir de las catatumbas, cuando se aparece el viejito abajo y salen todos los cristianos, de todas las mujeres, todas a ponerse adelante. Amado, era otra cosa, pero estos no, estaban escapándose, tenían miedo de la persecución. La persecución, cuando usted le habla a un familiar, un amigo, algo va a mostrar de qué es. Pero acá vemos que estaban haciendo un vuelve atrás, como dice el cristiano peregrino. Y ya tenía que ser maduro esto, porque no solamente de teología, tiene que haber una práctica. Y ya tenían que haber crecido. Pablo, otra vez digo, el autor le dice, ya tienen que ser capaces de enseñar a otro, le dice en el capítulo 5, versículo 11. Dice, porque ya debe ser maestro, después de tanto tiempo tenés necesidad que vuelva a enseñar. Entonces, se ve que tenía mucho tiempo, pero esto no significaba que han sido maduros en ellos. Y si seguimos viendo, empiezan las advertencias en el capítulo 6, ahí en el 10 y 12 hay algunas advertencias para no ser apistemi, o sería negar la fe, apóstata. Y hace esa advertencia, una exhortación, ¿sí? Que no se vuelvan al Antiguo Testamento, a los antiguos rituales, que eso solamente era una sombra de lo que iba a venir, porque Cristo es superior, y a eso es lo que toca acá, en el capítulo 1, del 1 al 2:18, él empieza a tocar que Jesucristo es superior a los ángeles. En el 3:1 al 4:13 empieza a tocar que Jesús es mayor que Moisés y Josué. En el capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 10, empieza a mostrar que Cristo es un sacerdocio, vamos a decir, como el de Melquisedec.
En el capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 20, muestran una advertencia severa contra la apostasía, que no se vuelve ni niega la fe. Capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, versículo 6, él muestra el sacerdocio del Señor Jesús. Entonces, si vemos en un tratado, podríamos decir casi cristológico, esto que tenemos en nuestras manos. Capítulo 8, versículo 7, hasta el capítulo 10, versículo 18, él hace un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí podemos ver un poco de lo que hablaba John Owen en su libro de Hebreos, un nuevo y mejor pacto, o lo que creemos nosotros la teología pactual. Capítulo 10, versículo 19 al versículo 39, hasta el capítulo 11, versículo 1 al 40, da los ejemplos de la fe. Esos hombres que se mantuvieron, la fe, pase lo que pasa, Noé, Moisés, Abraham, no importa lo que pasaba, o Josué, yo y mi casa vamos a servir, no importa, somos 3 o 4, pero ustedes son una iglesia de 2 o 3, no importa, mi casa y yo vamos a servir al Señor verdadero, ustedes sirvan al Dios, al Jesús de la prosperidad, sirvan al que quieran ustedes, yo y mi casa vamos, hombres que de verdad creyeron. Capítulo 11. No andaban con la multitud porque la multitud cree esto, no es así. Capítulo 12, versículo 1 al 13, 25, los alienta y le da severas advertencias de no volverse atrás. Si de verdad han creído. Amado, no empecé ni el capítulo 1, ni siquiera me dio tiempo, le puedo asegurar, de decir el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, ni siquiera pude empezar el 1.1. No se imaginan el caudal de tratado cristológico que pueden encontrar acá ustedes. Es más, si no tuvieran esta epístola, ni siquiera encontraría, no tendría muchas cosas del Antiguo Testamento, los sacrificios, otras cosas que nos explica el autor. Que tengan un bonito día y mañana, si Dios quiere, voy a empezar con el primer versículo.